El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Feliz inicio de semana. Gracias por estar siempre conectados con el canal regional Telecafé y esto que se llama Bienestar, un magazine tipo consultorio creado única y exclusivamente para nuestros televidentes en toda la región cafetera, en Colombia y en la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de nuestra página en internet www.telecafe.gov.co. Quiero invitarlos para que inicien sus llamadas, sus preguntas. Hoy vamos a abordar un tema que compete a toda la ciudadanía, ojo con esto. No porque vamos a hablar de lo que le pueda pasar a las mujeres, que en su gran mayoría y según estadísticas es las que padecen este tipo de enfermedades de las que vamos a hablar hoy, porque también se puede presentar en los hombres, pero pues muy escaso el tema. Pero nosotros como parejas, como personas que estamos ahí pendientes de las mujeres e incluso si en algún momento podemos sufrir, pues tenemos que estar enterados de todo el tema de prevención, que es lo más importante. Hay que prevenir para no tener que lamentar. Yo quiero que iniciemos con ese legado. Entonces quiero invitarlos para que empiecen a llamar 335-8924. Vamos a hablar de cáncer de cuello uterino, cáncer de seno o mama, como popularmente se le conoce. Vamos a hablar con un experto en la materia, una persona que viene de Santa Marta, trabaja también para el Eje Cafetero, vive allí en la ciudad de Santa Marta, pero pues permanentemente, mensualmente, me estaba contando aquí extra micrófono, viene al Eje Cafetero para también hacer atención a pacientes y atender a la gente que lo requiere. Él es Jairo Castellanos Giraldo, es un médico ginecólogo de medicina biológica, les decía, viene desde la ciudad de Santa Marta y lo saludamos porque de manera muy cordial aceptó este llamado para desplazarse desde esta ciudad hasta aquí hasta la capital del departamento de Risaralda. Jairo, ¿cómo estás? Buena tarde. Sebastián, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los televidentes. Tocaste un punto clave en la introducción que estabas haciendo, y es que este no es un tema para mujeres. Exacto. Es un tema para todos, es un tema para hombres que estamos implicados de una u otra forma en el tema, ya sea porque tenemos nuestra pareja, tenemos nuestras hermanas, nuestra madre, ¿sí? Pero también porque tenemos un alto factor de influencia, sobre todo en el cáncer del cuello del útero. Y ahorita veremos por qué. Bueno, lo más importante, o sea, nosotros hablamos, Jairo, y quiero invitar a los televidentes para que llamen, hagan todas las preguntas, inquietudes. Buscamos esta asesoría con Jairo, que muy amablemente aceptó este llamado. Marcela también hizo un contacto pues muy importante para que Jairo nos estuviera acompañando, porque él nos va a dar respuesta a todas esas inquietudes, preguntas, tema prevención, que es lo más importante que yo quiero que resaltemos, y lo hablábamos con Jairo extra micrófono, es para que hagamos esos programas, esos temas de prevención, que es lo más interesante. Entonces, la gente que nos quiera llamar, la línea está habilitada, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos, absolutamente todos podemos tener alguna inquietud. Entonces empecemos a marcar, empecemos a llamar y aprovechemos este espacio, este tiempo que Jairo nos está dedicando. Hablar de cáncer de cuello de útero, hablar de cáncer de seno o cualquier tipo de patología cancerígena. Nosotros hablamos de la palabra cáncer, Jairo, estamos hablando de un gran problema que todos nos creamos, porque realmente las patologías son muy difíciles y muy complejas, pero se pueden prevenir y se puede hacer una prevención, o en el efecto cuando ya se padezca y si se nota a tiempo la patología, la situación, se puede tratar. Hagamos una introducción acerca de estas dos patologías, especialmente cáncer de cuello de útero y cáncer de seno. A ver, entendamos que el tiempo es muy corto y vamos a tener que hablar muy por encima de los temas. El tiempo es muy corto para tratar los dos temas, los dos de igual importancia. No se sabe cuál es más importante desde el punto de vista de salud pública que el otro. ¿Por qué son tan importantes? Tanto el cáncer de seno como el cáncer del cuello del útero se están peleando la primera causa de muerte en mujeres por cáncer en el mundo. En este momento se considera, según la Organización Mundial de la Salud, que el cáncer del seno es la primera causa de muerte en el mundo por cáncer en las mujeres. En nuestro medio, en Colombia,
el cáncer del cuello sigue siendo la primera, pero con unas diferencias mínimas, y en algunas estadísticas se encuentra uno que se está detectando mucho más el cáncer del seno. Del seno. ¿Por qué es importante saber que esto se está dando como la primera causa? Porque asimismo tenemos que prestarle la atención, y de hecho el Ministerio de Salud y el Estado le está prestando atención a la prevención de estas dos cosas, pero de estos dos tipos de cáncer, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque en el caso del cáncer de seno es difícil la detección. Lo que tenemos nosotros, lo que hemos promovido es que se haga el autoexamen de seno por parte de las mujeres, es decir, que las mujeres aprendan a examinarse sus propios senos y que lo hagan siquiera cada mes. Y del otro lado, por encima de los 45 años, la mamografía, que se debe hacer siquiera cada 2 años según el Instituto Nacional de Salud, o menos según lo determine el médico tratante. En el cáncer del cuello, por lo demás, el cáncer del seno da muy pocos síntomas inicialmente. Entonces ahí es donde radica, que cuando nosotros encontramos una masa en un examen clínico, posiblemente ya está progresado durante un tiempo largo. Sí. En el cáncer del cuello sucede algo similar, pero con un agravante. A ver, en las mujeres puede no dar síntomas el cáncer del cuello del útero, ni siquiera dar flujos ni dar sangrados como está descrito cuando hablamos de cáncer, sino que va silencioso y empieza usualmente por el virus del papiloma humano, y pasan años con el virus ahí sin que se manifieste alteraciones citológicas marcadas en la citología. Y el problema radica en que no solo, y esto de pronto voy a pisar algunos callos, y es que antes nosotros hacíamos el énfasis en que las mujeres se hicieran la citología anual. En este momento la cobertura es importante, el Estado ha hecho una gran labor, y la citología, unos hablan de que está por encima del 78% la cobertura, otros hablan de porcentajes mayores. ¿Cuál es el problema? Lo que sucede después de la captación de los pacientes. Parece que estamos siendo ineficientes en la atención oportuna y en la resolución de los problemas que se encuentran cancerosos. Cuando ya se ha detectado y diagnosticado el cáncer, parece que estamos un poco lentos en seguir los protocolos para tratarlos. En principio, hablando de los dos cánceres, lo importante no es pretender que una persona no pueda, que no haya una incidencia de cáncer en la población, sino que lo importante es pretender diagnosticarlo a tiempo, cuando las cosas tienen solución. Y ahí pues hay muchas cosas que podemos hacer, entre otras, si nos ponemos a ver en el caso del cáncer del cuello del útero, sí, en algunos países donde se hace no solo la citología, sino que se hace colposcopia simultánea. Yo me formé en Uruguay en ginecología. Sí. Por ejemplo, allá la principal causa de cáncer hace en el 97 más o menos, en el 87 más o menos, que estuve yo entrenándome allá. La principal causa de muerte de cáncer allá era el cáncer de seno, porque el hecho de hacer la citología más colposcopia siempre, sí, había hecho que se detectaran muy temprano las lesiones premalignas, como lo es el virus del papiloma humano. En este momento pues debe estar todavía más avanzados en esto allá. Aquí hemos progresado mucho en la detección. Pero falta. Nos falta agilización de los procesos después de la detección. Hay dos preguntas, Jairo, que me hacen. La primera me la hace Lady y me dice, ¿cómo me debo hacer el autoexamen? Es que mucha gente dice que solamente me toque, pero yo me toco y puedo no sentir nada. Sin embargo, no hay una ciencia exacta para saber cómo me puedo hacer el autoexamen. A ver, pero es difícil que lo hagamos aquí en este momento, una demostración de cómo hacer un autoexamen. Pero igual ustedes pueden perfectamente entrar en internet y hay videos. En YouTube hay videos donde te explican cómo hacer el autoexamen. ¿Qué es lo más importante? Primero, que haya una buena inspección. Inspecciones que ustedes se puedan mirar, que sepan cómo son sus senos. Que ustedes normalmente, sin pretender estudiar nada, se asomen y conozcan su cuerpo. Que vean si sus senos son simétricos. Muchas personas tienen un seno un poco más bajo que el otro, ¿sí? Sí. O más voluminoso, siendo esto normal para esas personas. Entonces lo más importante es que las mujeres aprendan a conocer su cuerpo, que sepan cómo son sus senos.
Si tienen un parámetro de inspección inicial, no es tan difícil detectar problemas. Y ustedes lo que tienen que mirar al inspeccionarse, entonces la primera parte del examen, inspección, o sea, asomarse a un espejo. Ustedes se asoman a un espejo. ¿Qué es lo que van a mirar? Si hay simetría en sus senos, si hay cambios o llamémoslo en cristiano turupes, si hay ciertas deformidades en el volumen, porque no necesariamente tiene que ver masa, sino que usted ve el seno y de pronto hay una subidita en algún lugar. Es decir, si hay distorsión de la conformación del seno, si hay involución, si hay inversión del pezón, es decir, si se está hundiendo el pezón, habiendo sido normal antes, porque hay mujeres que tienen pezones invertidos, pero habiendo sido normal antes, si está invirtiendo un pezón, deben consultar inmediatamente. Lo más importante es conocer el cuerpo entonces. Conocer el cuerpo. Y es el punto básico. Es decir, después de este programa, ojalá todas nuestras televidentes fueran al espejo. Eso es lo más importante. Y mirar cómo son. Entonces, mirar si hay cambios en la piel, si hay zonas coloradas, si hay zonas con aspecto de piel de naranja, como con hundiditos, cosas de esas, inmediatamente deben consultar. Y la otra parte importante en la inspección es que al movilizar los brazos o al hacer fuerza, los senos se desplacen simétricamente. No es que uno se quedó abajo y otro arriba, que subió los brazos y un seno se quedó colgado. Eso indica que puede haber masas profundas. Y lo otro, pero ya no es tanto la inspección, y eso sí se dan cuenta las mujeres, es que de pronto haya secreción por pezón, sobre todo secreción hemática o secreción oscura. Alguien me pregunta acerca de las prótesis, que si las prótesis pueden como ayudar a... Interferir. Exactamente, más bien. Interferir, bueno, sí. Pueden interferir en el examen, claro. Las prótesis pueden interferir en los exámenes, pero vuelve y juega. Hay que conocerse, es decir, si a una mujer le colocaron una prótesis, que mire cómo quedaron. Quedaron bien o quedaron mal, que sepan cómo quedaron. Vale, Jairo, regálame un segundo que tenemos a Karen en línea, está llamando desde un celular. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bueno, Karen, cuéntanos. Para preguntarle al doctor si a una mujer le da cáncer en el cuello uterino o en la matriz, ¿qué es aconsejable? ¿Que le retiren el cuello uterino y que me retiren la matriz o el pedazo que está infectado o ahí que se hace? Listo, Karen, gracias. Sí, Karen, esa pregunta es muy importante. Primero hay que hacer una cosa que se llama estadificación. Entonces, volvemos otra vez a la prevención. Cuando las mujeres no tienen nada, están aliviadas, deben hacerse su citología anualmente. Hoy el Instituto Nacional de Salud está hablando de hacerla cada 3 años si son normales. Los que somos un poquito conservadores insistimos en hacer nuestra citología anual. E inclusive yo en todos mis pacientes les hago anualmente citología y colposcopia. Siempre. Cada mes. Cada año, anual. Okay. Dentro del examen rutinario que se hace a una mujer con el ginecólogo, yo siempre les hago citología y colposcopia. ¿Por qué? Porque eso ha demostrado que sube la detección de lesiones tempranas. Pero entonces volvemos, Karen, a tu pregunta. Si se hace desde el comienzo un seguimiento de las citologías de las señoras, posiblemente la conducta cuando aparezca una lesión maligna va a ser muy conservadora. Si por el contrario esa persona o no consulta o no le hacen bien su toma citológica o deja pasar demasiado tiempo y se encuentra en estadios avanzados, las conductas son muy diferentes. Sí. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, un virus del papiloma humano que no es cáncer, y quiero que les quede muy claro, el virus cuando se encuentra en una lesión de virus del papiloma humano, no se dejen alarmar, eso no es un cáncer, pero sí puede ser una lesión premaligna, puede llevar hacia la malignidad. Hay que tratarlas. Entonces el tratamiento depende de las circunstancias, depende del tipo del virus, depende de la extensión de las lesiones, se pueden hacer tratamientos destructivos locales o simplemente se puede ser expectante y vigilar, por ejemplo, lesiones muy pequeñas que a veces desaparecen solas. Si aparece el cáncer ya depende de dónde. ¿En qué parte? No, generalmente es en el cuello del útero. Pero hay que diferenciar. Pero ¿qué extensión puede haber? Ok, listo. Extensión. Un cáncer in situ se puede manejar
con una conización, con cirugía, pero cirugías que pueden hacer en frío, o se pueden hacer en un quirófano, pero no con cirugía, sino con radiofrecuencia. Es decir, hay muchas conductas, o con láser. Ya para mirar qué tratamiento se para ver qué tipo de hacer. Jairo, En los cánceres avanzados, regálame un siempre, segundo, sí. voy a atender esta llamada de Liliana porque también está desde un teléfono móvil, entonces para evacuar las llamadas ya vamos respondiendo. Vale, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, Sebastián. Bueno, Liliana, cuéntanos. Bueno, yo quiero saber una cosita del doctor. Lo que pasa es que yo siempre que me hago la citología, que se me olvida por ahí cada 2 años, me sale que una pequeña inflamación en el útero. Yo quiero saber por qué será eso. Bueno, y otra preguntita. Cuando uno le da cáncer en la matriz, pues cuello uterino, le retiran a uno la matriz y eso puede de pronto volver a presentarse el cáncer, o cómo se previene. Listo, Liliana, gracias por sus preguntas. Vale. En calzas prietas. ¿Por qué? Porque es que hay dos formas de contestar esta pregunta. Desde el punto de vista estrictamente ginecológico, donde si tú sacas una matriz, obviamente no va a haber ni cáncer del cuello del útero, ni va a haber cáncer del cuerpo del útero, porque ya no existen. ¿sí? Sí. Pero si de pronto ha habido siembras o ha habido extensión hacia la zona alta de vagina, podría eventualmente haber un cáncer a nivel vaginal de tipo células del cuello. Es muy raro, porque pues, definitivamente los cirujanos nuestros son muy buenos, los cirujanos colombianos muy buenos, los ginecólogos son estupendos, pero hasta ahí la respuesta desde el punto de vista de cáncer como ginecólogo. Pero si hablamos de medicina biológica, ya vemos que en el cáncer el factor no es únicamente, como se pretende decir, como pretendemos los ginecólogos, que el factor no es simplemente el virus del papiloma, es decir, persona que no tenga el virus del papiloma no va a ser cáncer, no. En cáncer tanto del cuello como del seno, como de cualquier otra parte del cuerpo humano, hay muchísimos factores que influyen. Y los factores influyen no solo en la evolución de un cáncer, sino que muchas personas pueden tener una predisposición o tener unos factores que hacen que aparezca un cáncer, tratar ese cáncer y aparecer masas en otro lugar. Eso sí puede suceder ya desde el punto de vista biológico, es decir, viendo al paciente en forma integral, viendo que hay muchos otros factores desde cerebrales, desde puntuales de dolor, de odio, de cosas de estas, que influyen definitivamente, y eso no lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo, eso está estudiado, influyen en la evolución de los diferentes cánceres, en el medio ambiente, en la toxicología, hay muchos otros factores que influyen. En algún momento me dijeron alimentación y demás, o sea que hay tipos de factores también que pueden influir en ese sentido. Muchísimos, muchísimos. Vale, Jairo, hay una llamada de una persona que no nos da su nombre, reservamos su identidad. Bueno, ya, se nos cayó la llamada entonces, estamos pendientes y en cualquier momento entonces me avisan. Entonces decía, nosotros le hemos hecho mucho énfasis y tú ves que en los medios se hace mucho énfasis en la comida, por ejemplo. Sí. Y la comida es muy importante, pero hay muchos otros factores. Y que desconocemos. Claro, y muchos que desconoceremos, pero otros que sí conocemos y no les damos la importancia que es. Por ejemplo, en la comida todo lo que son pesticidas, abonos químicos, influyen en el tipo de la comida. Y en los procesos de la comida hay muchos cancerígenos y muchas cosas que predisponen, como son los edulcorantes, los saborizantes, las tinturas, sí. Lo que hace ver bonitos los alimentos, todo esto son químicos innecesarios, y demás, ¿no? Que son como químicos que pueden influir. Pero aparte de eso, en la toxicología no solo influye eso, sino que influye el medio ambiente, el smog, los radicales libres, por toda la contaminación ambiental que hay, y la contaminación mental. Eso es decir, cuando nosotros no vivimos en paz. Hay una cosa muy particular, por ejemplo, en el cáncer del cuello, que nosotros hemos encontrado, algún día hace muchos años, cuando empecé a trabajar yo con medicina biológica. Dora, ya vamos contigo, Dora. Cuando empecé a trabajar con medicina biológica, encontré unos estudios de un doctor Hammer, que fue casi que lo lapidan pues por esos conceptos, donde decía que las pérdidas
que algunas pérdidas hacían que apareciera el cáncer en determinados puntos. Entonces él relacionaba, por ejemplo, el cáncer de seno con pérdidas de grandes de hijos y esto. Y relacionaba el cáncer del cuello del útero con rupturas, con parejas y esto. Yo me fui, cuando leí eso, me fui a revisar, pues yo llevaba muchos años trabajando, nada que ver con medicina biológica, entonces me fui yo a revisar mis pacientes de cáncer. Y en los que no lo había averiguado, que los llamé y después lo averigüé, Empezó a indagarlos. indefectiblemente en todos había habido una pérdida el último año, antes de aparecer el cáncer. O sea que el tema Y mental rupturas, influye mucho. o sea que el tema es muy importante. Vale, Jaime. No le hemos dado el valor que necesita. Eso es lo más importante. Dora, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Dora, afortunadamente. Cuéntanos. No, era para comentarle al doctor que yo desde que la edad de 38 años, tengo un problema de fibrosis en el seno. A mí regularmente el médico me mandó la mamografía cada año. Entonces yo vengo en este momento tengo 58 años, vengo regularmente haciéndome la mamografía cada año, pero yo quiero saber si la mamografía es más efectiva que la ecografía para un diagnóstico. Listo, Dora, muchas gracias. Dora, te hago una preguntita si no has colgado. ¿Dora está, Marcela? Dígame. ¿Está en la línea? Sí, sí, sí. Sí, Diagnóstico es enfermedad fibroquística de seno. fibroquística, sí. Fibroquística, Bueno, sí. ese es otro tema para otro programa solito, pero Dora, te quiero decir una cosa. La enfermedad fibroquística ha ido evolucionando los conceptos que tenemos sobre ella. En este momento ni siquiera hablamos de enfermedad fibroquística, hablamos de condición fibroquística de un seno. ¿Sí? La hemos sobrevalorado en los diagnósticos. Es decir, si nosotros nos paráramos aquí en la puerta de Telecafé y todas las señoras que van pasando y todas las mujeres jóvenes que van pasando las paráramos y les hiciéramos un examen o una ecografía, posiblemente por encima del 30% encontraríamos una condición fibroquística asintomática. Nosotros hemos sido muy dados a tratar y a que todo lo que duela en los senos, si hay una condición fibroquística, es por la condición fibroquística. ¿Por qué? Porque los ginecólogos nos limitamos a esa área, al seno exclusivamente. Cuando uno se mete en el terreno de ver el paciente más integral, encuentra que muchos de los dolores de la enfermedad de personas que tienen condición fibroquística no son por la condición fibroquística, sino por problemas miofaciales, problemas de nervios, problemas musculares, posturales, y que el dolor en los senos realmente es simplemente una manifestación de otras partes. Entonces uno diría, si a esas personas no se les hubiera hecho ese diagnóstico, es decir, si no les hubiera dolido por otra causa, no estarían en tratamiento. O sea que nosotros lo más importante en la condición fibroquística es estar vigilantes anualmente con su examen médico, y en el caso de la señora está muy bien con su examen, con su mamografía. Es importante que lo siga haciendo en todas Claro, anual. es importante que se siga su control. Regálame un segundo y ya sigues, porque tenemos esta llamada, la persona que nos llamó ahorita está desde un celular. ¿Cómo estás? Sí, sí. Muy buenas tardes. Buena tarde, mi señora, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Vea, es para preguntarle al doctor. Yo soy una joven de 31 años. Mi abuelita falleció de un carcinoma ductal. Prosigue, te escuchamos. ¿Y cómo te parece de que yo resulté enferma de un seno? Me dicen que puede ser un mioma. No, yo tampoco te estoy escuchando bien. Si nos entendiendo puedes muy repetir de un poquito más rápido, porque el programa ya se nos está agotando el tiempo, y muy rápidamente, por favor, para poder... Entonces, ¿cómo te parece? Me dicen que es de un mioma. No. Bueno, no, pero yo creo que sé hacia dónde va la señora. Déjame termino la respuesta anterior de doña Dora, ¿era? Sí. La recomendación, en este momento, en nuestro medio, el examen que mejor nos está dando resultados es la mamografía. Sin ser un examen ideal, es el que más nos está dando resultados. La ecografía generalmente se hace como prueba complementaria o como prueba en las mujeres que aún no se les debe hacer mamografía.
Los otros métodos, que es teletermografía, diafanoscopía, todas las cosas no se están utilizando mucho en nuestro medio y parece que no han dado un mejor resultado en la detección de cáncer. O sea que doña Dora siga con su mamografía anual y lo más importante, que usted aprenda a examinarse sus senos y que su médico anualmente mínimo la vigile. Listo. En lo otro, no escuché muy bien cuál iba a ser la pregunta, pero... Me están diciendo internamente que, Sí. Que ella tiene un mioma, ¿no, Marcela? Mioma en el seno, y que los senos le crecen constantemente y que se ponen rojos los pezones. Eso es lo que nos está diciendo la parte interna. Bueno, pues consulta por este medio no es posible, pero yo sí le recomiendo que se haga mirar bien. Si su abuelita hizo un carcinoma ductal, la posibilidad de tipo familiar es real. No es en este momento, no se le da tanta importancia como se le daba antes, porque hay muchos otros factores, pero sí es real. Cualquier persona que tenga un familiar en línea directa con cáncer de seno debe hacérsele un muy buen seguimiento con mamografías. Si lo que aparece es un adenoma, porque miomas no hay en eso, pero si lo que aparece es un adenoma, hay que vigilarlo, si es necesario, si hay crecimiento, hay que extraerlo, hay que hacer la tumorectomía. Generalmente son benignos. Hay una característica en el cáncer de seno, que usualmente no da manifestaciones externas, a no ser que sea una enfermedad de Payet o un cáncer avanzado. Sí. Y ese es el gran problema, de que muchas veces una masa puede llegar a ser muy grande sin ninguna manifestación para detectar el cáncer. Pero no todas las masas que aparecen en seno, así haya el antecedente familiar, son malignas. Si es un adenoma, posiblemente su médico decidirá extirparlo. ¿Sí? Okay. Bueno, pero yo creo que no nos queda mucho tiempo, Sebastián. No, nos quedan ya exactamente 3 minutos, me están diciendo por entonces, interno. ¿qué es lo que más le recomiendo yo a las personas? Anualmente, ustedes deben ser valoradas, ojalá por un ginecólogo. ¿Qué es un examen ginecológico completo? Y en eso le hago mucho énfasis yo a las mujeres y lo hacía a mis estudiantes. No es mirar los genitales externos o tomar una citología. Es mirar el paciente integral, es mirarle el cuello, mirar cómo está la tiroides, que es parte del sistema endocrino, mirar cómo están todos los ganglios, porque es una zona donde hay metástasis de cánceres tanto de seno como de ovario, en las zonas superiores. Hacer un buen examen clínico de senos, que lo puede hacer cualquier médico general. Sí. Y hacer un examen ginecológico que no consiste simplemente en tomar una citología, es mirar desde afuera, mirar la zona vulvar, mirar las paredes de la vagina, mirar el cuello. Si se tiene la posibilidad de hacer la colposcopia, mucho mejor. En eso quizás entonces estamos fallando. Creo que estamos fallando en eso, en los exámenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran captación, una gran proliferación de citologías, pero las citologías las están tomando auxiliares. Okay. No es demeritar el trabajo de ellas, ni mucho menos, pero hay muchas cosas que se escapan. Y dentro del examen, después de que se tomó la citología, el médico debe tomarse la molestia de hacer un tacto, porque al mirar desde afuera, usted no sabe cómo están los ovarios, cómo están las trompas, ni cómo está el útero. Entonces el tacto se debe hacer siempre, ya sea por parte del médico general, si están en las zonas más alejadas, y mirar cómo está todo adentro. Entonces, importante, si tienen la posibilidad cada año de hacerse un chequeo ginecológico completo. Allá es donde hemos trabajado algunos de los colegas y yo, en tratar de hacer eso asequible a la gente. Y nosotros estamos tratando de que nuestros consultorios, no sé si ahora van a dar mi teléfono, pero los datos. Bueno, aparte de eso, cualquier duda que tengan, me disculpan si no contesto hoy mismo, pero siempre devuelvo las llamadas. Déjenme mensajes. ¿Cuáles son los datos? De una vez aprovechemos que lo vamos a sacar mi teléfono. Yo funciono por celular, por lo que viajo tanto. Mi celular es 310 473 6350. Ahí está en pantalla, 310-473-6350 para que la gente llame. Entonces, pues si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se la aclaro. Si no les costé en sus momentos porque estoy ocupado. Tenemos un minutico para despedir. Pero siempre consulten y pídanle al médico que le haga los exámenes. Muchas veces ustedes van y el médico les tomó la citología y chao. Doctor, examíneme. Tienen todo el derecho de exigirlo. Tienen todo el derecho de exigirlo. El médico está para eso. Hagan que trabajemos.
Bueno, muy rápidamente, solamente me dice 35, 40 años. Lina nos preguntó a través de redes sociales, ¿a partir de cuándo se tienen que hacer la mamografía las mujeres? En nuestro medio por encima de los 45. Bueno, ¿y las EPS lo cubren? Las EPS deben cubrirlo. Ok, perfecto, Lina, ahí está entonces la respuesta, las EPS. Jairo, gracias por su tiempo, No, su con dedicación, mucho por haberse cariño. trasladado hasta por acá. Qué rico haber quedamos estado pendientes compartido con porque ustedes. quedamos en otra visita, ¿listo? Bueno, cuando esté por acá con el mayor cariño. Listo, Jairo, muchas Bueno, gracias. A Jairo, a todos nuestros televidentes, creo que todavía nos quedan muchas inquietudes. Vamos a programar con Jairo otra visita y les prometo que vamos a seguir hablando del tema. Listo. Gracias a todos nuestros televidentes. Feliz resto de tarde. Ya llega Expresión de los Nuestros desde la ciudad de Armenia. Que la pasen bien. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.